En un tranquilo pueblo anidado en lo profundo de las montañas del este, vivía un anciano sabio conocido en todas partes por su sabiduría. Los aldeanos buscaban su orientación en tiempos de alegría y tristeza, y sus enseñanzas eran como gemas preciosas que iluminaban sus vidas. Una soleada mañana, un joven aldeano se acercó al sabio, visiblemente agitado. Dijo: «Sabio, constantemente estoy atormentado por mis emociones. Parecen controlarme, dictando mis acciones y decisiones. ¿Cómo puedo encontrar la paz y el control sobre mis turbulentos sentimientos?». El sabio, con ojos tan serenos como un estanque tranquilo, invitó al joven a sentarse con él bajo la sombra de un roble retorcido. Comenzó a tejer un relato que llevaba consigo la profunda esencia de la filosofía oriental. En una tierra lejana, había un poderoso río. Este río era conocido por sus corrientes salvajes y su naturaleza impredecible. Muchos aldeanos lo temían y rara vez se aventuraban cerca de sus orillas. Sin embargo, un día, un pescador curioso decidió explorar sus profundidades. Construyó un barco robusto, al que llamó Emociones, y se adentró en el corazón del turbulento río. Al principio, las feroces aguas del río arrojaban su barco, amenazando con volcarlo. El miedo, la ira y la ansiedad surgían como rápidos dentro de él, imitando al río tempestuoso. Pero el pescador estaba decidido. Con cada día que pasaba, aprendía a navegar las corrientes del río. Estudiaba sus patrones, comprendía sus subidas y bajadas, y lentamente ganaba maestría sobre las emociones que una vez lo habían controlado. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía el río. A veces estaba tranquilo y apacible, mientras que en otras ocasiones rugía con una furia que parecía imparable. El pescador permaneció firme, sabiendo que ninguna tormenta podía durar para siempre, y que incluso el río más salvaje eventualmente encontraría su paz. A lo largo de los años, el pescador no solo se convirtió en un hábil navegante, sino también en un sabio filósofo. Se dio cuenta de que su viaje en el río, Emociones, reflejaba el viaje de la vida misma. Las emociones, como el río, eran una parte natural de la existencia, y uno no podía escapar de su presencia. La historia del pescador se extendió por toda la tierra, inspirando a innumerables personas. La gente comenzó a comprender que las emociones, como el río, eran fuerzas de la naturaleza. No podían ser negadas, pero podían ser abrazadas y comprendidas. Con el tiempo, los aldeanos aprendieron a navegar sus propios ríos de emociones. Descubrieron que al observar sus sentimientos sin juzgar, podían tomar control sobre ellos. Reconocieron que, al igual que el río podía estar tranquilo y turbulento, así también podían ser sus emociones. La vida, comprendieron, era un viaje continuo en el río de emociones. No se trataba de evitar los rápidos, sino de aprender a dirigir su barco con sabiduría y gracia. El legado del pescador se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para las generaciones venideras. El sabio hizo una pausa, permitiendo que la sabiduría de la historia se asimilara. El joven aldeano escuchó atentamente, su atribulado corazón encontrando lentamente consuelo en el relato. Recuerda, continuó el sabio, que el río de emociones fluye dentro de cada uno de nosotros. Es parte de nuestra experiencia humana. En lugar de luchar contra él, abrázalo. Aprende a comprender tus emociones, porque al hacerlo, tomas control sobre ellas. Así como el pescador encontró la paz y la maestría sobre el río, tú también puedes encontrar la paz dentro de ti mismo. El joven aldeano sintió un peso levantarse de sus hombros y un nuevo sentido de determinación llenó su corazón. Agradeció al sabio por la profunda lección y se fue con un sentido de propósito. En los años que siguieron, el joven aldeano se hizo conocido como un líder sabio y tranquilo, guiando a sus compañeros aldeanos a través de los altibajos del río de emociones de la vida. Su historia,
como la del pescador, inspiró a muchos a tomar control sobre sus corrientes internas y vivir sus vidas con serenidad y propósito. Y así, la antigua sabiduría de las montañas del este continuó floreciendo, recordando a todos los que escuchaban que la clave para controlar las emociones no residía en la represión, sino en la comprensión, la aceptación y la maestría. El río de emociones, al igual que la vida misma, podía ser navegado con gracia, conduciendo a un estado de paz interior y una sabiduría profunda que fluía como un río sereno a través de los corazones de aquellos que abrazaban sus enseñanzas.